Hola, buenas noches. Bienvenidos al live de la Escuela de la Riqueza, el acostumbrado live de los martes que la semana pasada no pudimos estar con ustedes debido a que hubo, por el invierno, cayó un árbol sobre la conexión de internet de este sector y quedamos totalmente perdidos. Entonces no hubo forma pues de nosotros recuperar la conexión, ya que aunque la empresa de internet estuvo trabajando en ella pues y nos dijo que ya estaba bien, resulta que aquí se nos cayó del todo. En su momento les presentamos a ustedes disculpas y ahora las repetimos porque de verdad teníamos acá todo el set que acostumbramos a armar todos los sábados, todos los martes, lo teníamos acá totalmente preparado. De manera que vamos a darle inicio a este live de hoy martes que correspondía al live de la semana pasada. Nosotros anunciamos para el martes de la semana pasada nuestro live titulado Leyes que determinan la relación dinero-pobreza. En el live anterior nosotros habíamos hablado de las leyes que determinan la relación dinero-riqueza. Pero también me puse a pensar que hay unas leyes que determinan la relación dinero-pobreza. Y generalmente nosotros siempre hablamos de la riqueza, pero no hablamos de esas leyes que pueden supeditar, que pueden someter esa relación dinero-pobreza. También las hay. Cuando digo que siempre hablamos de la riqueza es que hablamos de las leyes que constituyen la posibilidad de crear riqueza. Pero la cuestión es que yo creo que vivimos atrapados en esas leyes. Yo creo que vivimos muy atrapados en esas leyes que determinan la pobreza. Pero como siempre tenemos los ojos puestos en hacer riqueza, pues pensamos es a dónde queremos ir y no pensamos de dónde queremos salir. Y saben, se me ocurría pensar que más importante que tener claro a dónde quiero ir, que es lo que siempre se nos ha dicho, es que toda la insistencia, la literatura que hay al respecto es tener metas claras, tener objetivos claros, tener claro para dónde voy. Pero yo pregunto, ¿cuántos tienen claro de dónde tienen que salir? ¿De dónde tenemos que salir? O sea, si yo no tengo claro de dónde tengo que salir, ¿cómo voy a llegar a donde quiero ir? Y a nosotros generalmente se nos habla de tener metas. Y lógicamente de lo que debemos hacer para llegar a esas metas, para cumplir esas metas. Sin embargo, podemos estar atrapados en una serie de condiciones, circunstancias, aspectos que nos van a mantener en la pobreza. Y esa es la claridad que yo quisiera generar hoy cuando hablo de las relaciones de la relación que hay entre el dinero y la pobreza, las leyes que determinan la relación dinero-pobreza. Bueno, voy a compartirles en pantalla la imagen de un hombre que para mí es hartamente inspirador. Este hombre se llama Mohamed Yunus.
él fue quien creó el Banco de los Pobres. Mohamed Yunus es de Bangladesh. El Banco de los Pobres se creó en Bangladesh. Es un economista. Él se doctoró en Estados Unidos en economía y en un gran acto de riqueza volvió a su país a prestarle el servicio como doctor en economía a su país, que como bien lo saben ustedes, Bangladesh es uno de los países más pobres del planeta. Él, con su gente en la universidad, él era director de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad en Bangladesh. Y con sus alumnos hizo una encuesta, un estudio de mercado, por decirlo así, acerca de qué era lo que mantenía en tanta pobreza al barrio donde estaba situada la universidad. Y se llevó una sorpresa impresionante cuando se dio cuenta que la gente vivía con menos de $1 diario y que tenía que venderle lo producido en sus artesanías a los prestamistas, que a su vez eran quienes le compraban, les vendían la materia prima. O sea, los prestamistas les prestaban la plata, les vendían la materia prima y a ellos mismos le tenían que vender el producto terminado y la utilidad que les quedaba para vivir era menos de $1. Entonces, Mohamed Yunus se escandalizó con eso y dijo, ¿y por qué no fundamos un banco? Y después de muchos ires y venires y de muchas situaciones complicadísimas, porque todos los bancos lo rechazaron, porque la fundación de ese banco iba a ser un banco para los pobres. Y lo que le dijeron a los bancos es que los pobres no pagan. Cualquier préstamo que les hagamos, ellos se lo van a comer. Entonces no le prestaban plata. Y Mohamed Yunus tomó plata de él, $1.000 de él, y se dedicó a repartirlos en préstamos de 20, 50, $100, máximo $200 a la manzana más cercana al barrio, de su barrio, a la universidad. La manzana más cercana a la universidad. Se dedicó a hacerle ese préstamo con tal de que no dependieran del prestamista. Y con eso solo, las utilidades pasaron de menos de $1 diario a más de $4 o $5 diarios. Era la forma como empezaba a salir de la pobreza. Entonces Mohamed Yunus después extendió a otras manzanas esos préstamos, ese dinero, hasta que lo tuvo en el barrio completo y después otros barrios, y después de unos 3, 4 años de estar en esas, llevando las cuentas en un cuaderno, crearon el Banco de los Pobres. Mohamed Yunus tiene una frase que es muy pertinente para este día. Hoy que vamos a hablar de las leyes que determinan la relación dinero-pobreza. Fíjense esa frase que ustedes tienen en pantalla. La pobreza debería estar en un museo. No deberíamos estar hablando de las leyes que determinan la relación dinero-pobreza. La pobreza debería estar en un museo. Y hay otro gran personaje que ustedes conocen, que es el gran Pepe Mujica, un hombre que ustedes saben que fue presidente de Uruguay y que nunca vivió en el Palacio Presidencial, siempre vivió en su casa, que además es una casa de una humildad bastante grande. Y él siempre dijo que él no vivía en la pobreza, porque a él le preguntaban pues que era presidente y que cómo vivía en esa pobreza. Y él dijo, yo nunca he sido pobre. Y entonces miren la manera como él define la pobreza. Pobres no son los que tienen poco. Pobres son los que quieren más y más, infinitamente más. Y nunca les alcanza. Fíjense qué forma tan espectacular como Pepe Mujica define la pobreza. No es el que no tenga dinero o tenga muy poquito, es el que nadie le alcanza lo mucho que tiene.
Y aquí es donde empezamos pues con esas leyes que determinan la relación dinero-pobreza. La primera, miren, si usted quiere ser rico, si usted quiere desarrollar riqueza, yo creo que lo primero que tiene que preguntar es qué creencias están determinando su relación dinero-pobreza. ¿Cuáles son las creencias que lo tienen atrapado? Porque esas creencias son las que van a generar el estancamiento, el bloqueo, que no le van a permitir despertar a crear un estado de riqueza. La primera de estas leyes, que es la creencia, es porque esa creencia nos atrapa y nos genera impotencia. Las creencias generan impotencia. ¿Cuáles son las creencias más comunes? A nosotros nos educaron, a casi todos, son muy poquitos los que no fueron educados en una cultura, bajo una creencia de la escasez. Con dichos como vivir no es sencillo, la vida es dura. Y cuando estamos en el sistema educativo, ya en la escuela, ya entonces es estudie para que sea alguien en la vida. Estudie porque ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Y a usted no les parece muy triste que la razón de ser de estudiar sea por qué va a vivir? Por eso es que, hombre, pues a los niños no les va a interesar estudiar. ¿Por qué? Porque a ellos no les preocupa de qué van a vivir. Pues yo no conozco ningún niño preocupado por la sobrevivencia. Entonces no le encuentran sentido al estudio. ¿Cómo van a ir con ganas a un colegio si ellos saben que todo lo que les están enseñando no sirve para nada? No estoy diciendo que no vaya a servir para nada. En el futuro sí, pero es que a los niños no les interesa el futuro. Y cuando nosotros como padres le decimos, estudie para que sea alguien en la vida, el niño no entiende eso. Eso es una relación de carencia. Y cuando le decimos, todavía menos va a entender. Cuando le decimos, estudie porque ¿de qué va a vivir usted? Fíjense y verá que nosotros tenemos una relación enorme con la carencia. Y la carencia es un generador de escasez, que es otra de las creencias que tenemos. Creemos que vivimos en un mundo escaso. En estos días me decía una persona que había estudiado administración de empresas y finanzas, me decía que había nacido en un hogar muy pobre y que él iba al estudio porque su mamá le inculcó estudiar para salir de la pobreza y que él eso lo entendió desde muy pequeño gracias a que la mamá se lo explicó muy bien. Yo de entrada pensé, hombre, qué tristeza decir que uno estudia para salir de la pobreza. Esa no es la razón de ser para estudiar. Pero para él era. Y él se siente muy orgulloso de eso. Pero aparte de eso, cuando llega y termina su bachillerato y va a entrar a la universidad, él dice, me cuenta que empieza a buscar que lo aconsejaran sobre qué carrera daba plata. Y yo creo que esto no es extraño con este hombre, con este muchacho que les cuento, ni con una gran mayoría de nosotros. ¿Cómo va a estudiar algo que no dé plata? Entonces él dice, yo estudié administración de empresas y finanzas porque me recomendaron esa carrera como una carrera que daba plata. Fíjense y verá que es una relación de escasez. Lo mismo pasa con la noción de éxito.
Una persona exitosa es la que hace plata. Una persona exitosa es la que tiene un muy buen empleo. Una persona exitosa es la que tiene reconocimiento, tiene fama. O sea, una persona exitosa no es la que está orgullosa de sí mismo. Una persona exitosa no es la que vive una vida íntegra. Una persona exitosa no es la que lleva una extraordinaria relación con los demás. Una persona exitosa es la que tiene plata. Entonces la noción de éxito que tenemos es otra creencia falsa que nos atrapa en la relación dinero-pobreza, porque si no tenemos dinero nos anclamos en la pobreza, ya que no gozamos de ese tipo de éxito. A mí mismo cuando fundé la Escuela de la Riqueza me dijeron, usted nos va a enseñar a ser ricos, es que usted es rico, que yo ya lo mencioné acá en uno de los live anteriores, y yo le digo a la gente, sí, soy profundamente rico. Y entonces la gente lo conecta es con plata. Ven, porque nosotros tenemos una noción de éxito. Usted es exitoso, profundamente exitoso. Sí, ¿quién lo reconoce? ¿Qué fama tiene? ¿Por qué es exitoso? Entonces, observen que el éxito está muy asociado a lo que uno tiene, a lo que uno consigue. Y mientras el éxito está asociado a lo que consigue, pues seguirá con mentalidad de pobre. Otra de las creencias que nosotros tenemos frente a la relación dinero-pobreza es la mentalidad que tenemos y el miedo que le tenemos a fracasar y a perder. Como tenemos miedo a fracasar y a perder, no corremos riesgos. Y al no arriesgarnos, pues no vamos a entrar en el mundo de la riqueza, porque para entrar en ese universo, en esa dimensión de la riqueza, necesariamente hay que correr riesgos. Y por lo tanto, si usted quiere romper la relación dinero-pobreza, tiene que abrazar el riesgo, que es abrazar el fracaso, abrazar el cometer errores, el perder y no vivir para ganar. Porque también exitoso es el que gana. Fíjese, ¿cómo estamos anclados en la relación dinero-pobreza? Pues con el miedo que le tenemos a fracasar, a errar, a perder. Y vemos lejos ganar. Porque todas estas creencias son las que nos mantienen anclados. Ahora, uno no elige las creencias. Me refiero, lo grave no es no haber elegido las creencias, porque muchas de ellas nos las inculcaron desde muy niños. Muchas de ellas nos las ha inculcado el colegio, la religión, la sociedad, y nos tienen anclados en esa relación dinero-pobreza. Pero el problema no es que hayamos caído, que hayamos en una creencia de estas. Es decir, lo grave no es no haber escogido nuestras creencias. Por lo que les digo, porque pueden venir hasta de la herencia. Usted no escogió una gran cantidad de creencias que le gobiernan la vida, pero sí las acepta. Es también como decimos, y además que ustedes lo han escuchado, usted no tiene ninguna responsabilidad en haber nacido pobre, pero sí tiene toda la responsabilidad si muere pobre. Lo mismo, no tenemos ninguna responsabilidad en no haber escogido nuestras creencias, pero sí tenemos responsabilidad en haberlas aceptado. Esa es la primera ley. Voy a la segunda ley. La segunda ley que determina la relación dinero-pobreza es la dependencia. Tenemos mucha dependencia y no nos damos cuenta que la dependencia es una pérdida de energía. Perdemos energía cuando dependemos y la energía tiene que ver
de una manera muy especial, muy profunda, muy clave con la capacidad de crear riqueza. La dependencia es un estado demasiado caro. La dependencia es tal vez el estado más costoso porque la dependencia es uno de los dos aspectos que más pobreza genera, una de las dos leyes. Ahora voy a entrar en la ley que más pobreza genera, es con la que voy a terminar este live, pero hay dos leyes que generan una profunda pobreza. Una es la dependencia y la última de este live, que es la peor de todas. ¿Qué es la dependencia? Es la manera como nosotros entregamos nuestro poder personal. Y lastimosamente dependemos de muchas cosas que a nosotros nos parecen normal, pero que posiblemente de normal no tienen nada. Por ejemplo, usted puede depender de sus padres. Usted puede depender de quedar bien con los demás. Usted puede depender de la sociedad en general, del lucimiento. Usted puede depender de sus gustos. Usted puede depender de sus deseos, de sus necesidades. Miren que, volviendo al cuento de este joven que eligió una carrera porque daba plata para salir de la pobreza, él me decía que él tenía una dependencia muy grande de quedar bien, porque le parecía que quedando bien tenía más opciones de gustar, y al gustar le daban más oportunidades. Está completamente atrapado en la dependencia. La mayoría de nosotros está atrapado en una dependencia. Podemos estar atrapados en una dependencia de una relación de pareja, de un puesto de trabajo, atrapados en la manera como utilizamos el dinero. O sea, dependencia del dinero. Y la dependencia del dinero generalmente genera escasez. Si usted quiere entrar en el mundo de la riqueza, romper esa segunda ley de la dependencia, de cómo la relación dinero-pobreza la genera la dependencia, reciba estas dos recomendaciones. La primera, piense en su soledad, en lo más honesto, en lo más profundo de sí mismo, piense qué dependencia está manejando su vida. La recomendación es esta: dime de qué dependes y te diré qué tan pobre eres. Y la segunda, la dependencia determina la muerte de la responsabilidad. Solo puede ser libre quien no depende, y solo puede ser responsable quien es libre. Valga en este momento una recomendación de un libro, una recomendación muy especial. Les voy a recomendar un libro que a mí me generó mucha, pero mucha reflexión y mucha valentía para romper la dependencia. Se llama El camino de la autodependencia, del psiquiatra argentino Jorge Bucay. Jorge Bucay nos dice en este libro que no se trata de ser independiente. El ser humano no puede ser independiente. Y yo creo que eso lo tenemos claro, porque somos humanos, nos hace es la relación. Y todos conocemos entonces que cuando no se habla de dependencia,
no podemos ser, no podemos ser independientes, perdón, cuando se habla de independencia, no podemos ser independientes, entonces se habla de ser interdependientes. Dependemos los unos de los otros. Y esto también es falso. Entonces, no podemos ser independientes. Si somos interdependientes, entonces dependemos los unos de los otros. Jorge Bucay me parece que muy sabiamente nos da una opción. Y Jorge Bucay dice, si no podemos ser independientes y no somos interdependientes, ¿qué camino nos queda? Ser autodependientes. A mí me parece que hay mucha sabiduría y por eso les recomiendo ese libro, El camino de la autodependencia. Entonces, dentro del libro, El camino de la autodependencia, Jorge Bucay nos dice, mire, para ser autodependiente debes tomar 3 decisiones que están fundamentadas en el logro de la autonomía. Atención con eso. Uno, para muchas cosas no es independiente, pero siempre puede ser autónomo. O sea, nunca dejas de ser autónomo. Esas 3. Y para ser autónomo debes, y lograr lógicamente, como lo acabo de decir, la autodependencia, debes responderte a 3 preguntas. La primera pregunta, que para mí es la más difícil, ¿quién soy? Cuando digo quién soy, tienes que responderte el quién soy, no con lo que haces y no con lo que estudiaste. Yo soy ingeniero, yo soy el esposo de Marta, yo soy la esposa de Benjamín. No, yo tengo 3 hijos, eso no es usted. Yo soy Gustavo, soy ingeniero, tengo 3 hijos, Esteban, Jaime y Gilberto. Yo soy ingeniero y trabajo en ingeniería de metales rústicos, qué sé yo, cualquier cosa. Ese no es usted. Usted no es lo que hace, usted no es los hijos que tiene, usted no es la esposa que tiene o el esposo. Usted no es lo que estudió. Por eso es la pregunta tan difícil y por eso es tan difícil ser autónomo y romper con la dependencia. Entonces, respóndase quién es usted en función de sus valores y sus virtudes y no en función de lo que hace. Y verá lo difícil que es. Nunca nos hemos definido en función de los valores y de las virtudes. Sócrates decía, la única vida que merece vivirse es una vida en la virtud. Somos tan fuertes y tan ricos como tengamos la capacidad de definirnos desde nuestros valores y desde nuestras virtudes. Yo no sé qué tanto golpee eso, pero es un golpe muy fuerte, trata de definirse desde allí. Entonces, de las 3 preguntas ya va la primera, ¿quién soy? La segunda, ¿para dónde voy? Jorge Bucay nos dice, pregúntese, si usted quiere ser autónomo y quiere romper toda dependencia, pregúntese para dónde va. Y yo añado, porque Jorge Bucay no alcanzó a pensar, yo no sé por qué. Pensar es, antes de preguntarse para dónde voy, pregúntase de dónde tengo que salir. Porque uno atrapado, amarrado, bloqueado, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a tener claro para dónde va? Y eso es lo que hace la dependencia. Y la tercera pregunta me parece muy interesante y prácticamente nosotros la obviamos enormemente. Y es, ¿con quién?
Entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y con quién? Porque ese con quién determina demasiado nuestra relación dinero-pobreza. Porque ese con quién determina demasiado nuestra autonomía. Porque no digamos mentiras, a los jefes no les gusta que uno sea autónomo. A las esposas y esposos no les gusta que uno sea autónomo. A la sociedad no le gusta que usted sea autónomo. Una sociedad en la que hay que depender. Y cuando dependes, tan fuerte como sea tu dependencia, será tu pobreza. No te quepa la menor duda. Entonces, cuando dependes, te conviertes en presa fácil. Por eso es que yo sostengo, no vivas para tus hijos. ¿Qué es depender? El depender lo determina para. Entonces muchas veces uno escucha a las mamás que con mucho orgullo dicen, yo vivo para mi hijo. Es una dependencia que no debería hacerse jamás. Mamá, no viva para su hijo, viva con su hijo. No viva para su esposa. No viva para su esposo, viva con su esposa. No trabaje para su jefe, trabaje con su jefe. Para te genera dependencia, con te genera autonomía. Antes de pasar a la tercera ley, yo le quiero dar la voz a todos ustedes, que espero que ya nos estén haciendo algunos comentarios, que ya se estén conectando con nosotros, que tengan alguna pregunta, bienvenida. Y Marco, que siempre ha sido la voz de ustedes, quienes amablemente se conectan y disponen a esta hora para estar con la Escuela de la Riqueza, pues quiero darle paso para tener esa voz ahora en vivo y esa cara que no habíamos tenido esa cara. Marco, adelante. Iván, sí, llevaba rato sin salir por este espacio. Y bueno, nuevamente aquí con la voz y esta vez con la cara, para representar las preguntas y los saludos que te envían, Iván, desde toda Latinoamérica, gente conectada desde Argentina, desde Venezuela, desde México. Edgar Rosas te saluda, como Un siempre. abrazo, mi querido amigo. Bueno, pedirle desde Colombia también, por supuesto, muchas partes de Colombia que nos están saludando. Pedirle disculpas también a la audiencia porque hemos tenido algunas fallas técnicas que, bueno, se están resolviendo. Sin embargo, como ustedes saben, este live queda pregrabado para que puedan consultarlo después en caso de que hayan perdido alguna parte del mismo. Por acá nos pregunta Luis Valencia, Iván, buenas noches, interesante tema. Y sí se debe saber dónde estamos y hacia dónde llegar, pero el cómo, la pregunta que no te gusta, Iván, el cómo y qué es lo difícil y con qué se necesita saber o conocer. Gracias. Sí. Bueno, pues yo pienso que si la gente tuviera claro de dónde tiene que salir, sabría cómo. ¿Por qué preguntamos cómo? ¿Cómo llegar? ¿Por qué preguntamos eso? ¿Sabe por qué preguntamos? Porque no somos conscientes dónde estamos atrapados. Si usted, entonces, si hay un cómo ese cómo es, pregúntese primero qué lo tiene anclado, qué lo tiene atrapado, qué lo tiene bloqueado. Porque si identifica las limitaciones, usted diseñará su propio cómo. ¿Por qué no me gusta a mí la pregunta cómo? Porque respeto la inteligencia de los demás. Porque si yo le respondo cómo, yo le estoy respondiendo desde mi cómo, el mío. Por eso les recomiendo mucho, no hagan la pregunta cómo, o cuando a ustedes se las hagan, no la respondan. ¿Sabe por qué? Porque no hemos caído en cuenta que cuando nos preguntan cómo y nosotros respondemos, solo podemos hablar de nuestro cómo, que no es el cómo del otro. Entonces no le estamos aportando nada.
Porque lo estamos llenando de nuestras propias creencias, de nuestras propias Ah, claro, limitaciones. de nuestra forma de ver, de nuestra propia percepción. A ver, cuando yo respondo cómo, yo estoy respondiendo desde mi percepción, que es totalmente distinta a la forma de ver tuya. Entonces, por eso la pregunta cómo no se debe responder, porque es un atropello a la inteligencia, es un irrespeto a la inteligencia del otro. Iván, decías que este escritor Bucay, de apellido Jorge Bucay, Bucay. listo, decía que es para dónde voy, tú añadías de dónde de dónde salí, Sí, ¿de dónde debo salir? de dónde debo estoy salir, atrapado? pero quiero agregar algo que tú también dices. Fíjese por dónde está caminando, que es como Yo he dicho eso. el final, Sí. el inicio y también el presente de dónde Sí. estás. Sí, yo digo mucho, más importante que saber para dónde voy, fíjese por dónde está caminando. ¿Por qué? La gente está atrapada en la pobreza, está atrapada en esa relación dinero-pobreza, porque sabe para dónde va. La mayoría de la gente sabe para dónde va. Porque saber para dónde voy está determinado en función de meta, y las metas, yo detesto las metas. Yo le recomiendo a la gente no tenga metas. El que sabe por dónde camina no necesita metas. Y digo no tenga metas por una razón. Porque la gente puede tener claras las metas. Lo que casi nadie se da cuenta es por dónde está caminando. Y si usted no se da cuenta por dónde está caminando, usted no va a llegar, por muy clara que tenga su meta. Las metas generalmente están determinadas en términos de deseos. Y los deseos no son más que intenciones. Y de buenas intenciones está lleno el infierno. Iván, también hablabas en un momento acerca del éxito y evidentemente el nivel de plata no determina el nivel de éxito. Y en una frase de un libro que leí también decían, y me gustaba mucho porque decía que el éxito era irse a dormir todos los días con el alma en paz. Ni más ni menos. Entonces, bueno, por acá nos dice Leonardo Fonseca, feliz de verte de nuevo. Hacía muchos años sin saber de ti, Iván. ¿Cómo apareciste? José Roque, acabo de conectarme. ¿Cómo saber si estoy trabajando con mi jefe y no para mi jefe? Porque le obedeces. Porque no te rebelas. Porque no le hablas claro. Porque haces lo que te dicen como una ovejita obediente. Porque no eres autodeterminado. Porque no te pones en peligro cuando las cosas no contradices. Todas esas cosas son las que hacen que uno trabaje para el otro. Aceptamos órdenes, somos obedientes, seguimos instrucciones, sabemos que hay instrucciones que son estúpidas y las seguimos. Y uno le pregunta a la gente, ¿y por qué está siguiendo una instrucción estúpida? Y me dice, el que manda, manda aunque mande mal. Y la gente no tiene criterio. Y la gente no se revela. Hey, pero si eso no debe ser así, ¿vos por qué no te paras con toda la energía y decís, yo eso no lo hago porque eso es estúpido, porque eso no está bien? Y el jefe, ¿qué dice? Mientras yo sea el jefe, usted hace lo que yo diga. Y la gente lo hace por miedo a perder un puesto. Porque viven desde la necesidad. Cuando se vive desde la necesidad, uno no es autónomo. Uno es esclavo. Claro. Iván, por acá nos dice Alejandro Gallo, si el síndrome de la ceguera de Antón es una persona que no puede ver, pero afirma vehementemente que sí puede ver, ¿crees tú, Iván, que hay personas pobres que dicen no ser pobres? Sí, mucha gente considera que, aunque tiene plata, por ejemplo, puede tener plata, tienen plata, y se consideran ricos. Y son tan pobres que lo único que No tienen es viven, plata. viven en un estado de pobreza y es demasiada la gente que vive en esas circunstancias. Pues
Además, hay mucha gente que gana mucha plata, salarios de miles de dólares, y dependen, y son totalmente dependientes. Eso es pura pobreza, aunque ganen miles de dólares. Yo lo que pasa es que detesto la dependencia. No pude con la dependencia. El último jefe que tuve me dijo una vez, es que usted, Iván, es que usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y yo le dije, yo jamás hago lo que otro me dice. Es que mientras yo sea el gerente de la empresa, y yo le dije, y mientras usted sea el gerente de la empresa, y mientras yo sea Iván, mientras usted sea el gerente de la empresa, usted va a hacer lo que yo diga, y mientras yo sea Iván, voy a hacer lo que yo digo. No dependo de nadie. Detesto la dependencia, la sumisión, la obediencia. Este mundo necesita de gente rebelde. Solamente los que se atreven a infringir las reglas tienen la capacidad de transformar el mundo. Hay un libro de Einstein muy bonito que se llama Cómo pensar como Einstein, de Scott Thorpe. Y en ese libro, él dice, Einstein llegó donde llegó porque lo primero que hizo fue infringir las reglas. El que no infringe reglas no piensa por sí mismo. Iván, y bueno, y cierro esta tanda de preguntas ya con una última que es la complacencia. Es una de esas leyes que determina la relación dinero-pobreza. Y bueno, cierro por acá. La complacencia tiene que ver mucho con los estados de comodidad que son muy generados también por la dependencia. En la medida en que dependamos somos cómodos. Bueno, tercera ley que determina la relación dinero-pobreza. Una ley que muy pocos tienen en cuenta. Y es el mal uso del tiempo. Usamos el tiempo más para ocio basura. Digo ocio basura porque cuando descansamos deberíamos tener ocio creativo. Es decir, la pobreza la determina el mal uso del tiempo en función del ocio basura. La riqueza, el buen uso del tiempo en el ocio creativo. Ese más uso del tiempo en ocio basura me podrían preguntar, ¿a qué llamas ocio basura? A vivir desde los deseos, desde los gustos y desde las necesidades. Esos tres elementos van a determinar el mal uso del tiempo como ocio basura. Porque vamos a empezar a tener actividades, elecciones y a tomar decisiones en función de gustos, deseos y necesidades. Y yo digo, si usáramos bien el tiempo, no viviríamos con tanta velocidad. Es imposible crear riqueza a alta velocidad. Y esta es una sociedad que todo lo quiere para allá y que todo lo quiere lograr con afán. Somos una sociedad de comidas rápidas. Y una de las claves fundamentales de la riqueza es la paciencia. Entonces el mal uso del tiempo es casi todo el mundo está atrapado en el mal uso del tiempo determinado por la manera como vive de afán, como queremos todo a alta velocidad y creemos que somos más productivos
si somos más veloces. Y la alta productividad se genera en la lentitud. La creación de riqueza es lenta, lenta. Siempre que creamos riqueza es lenta. Y el mal uso del tiempo, ¿por qué también es una ley que determina la relación dinero-pobreza? Porque el mal uso del tiempo es una muestra de la carencia de la valoración que le damos a todo. Porque aquello que valoramos nos detiene, nos atrapa. Aquello que valoramos lo desmenuzamos, lo detallamos, lo saboreamos. Y eso necesita tiempo. No se puede valorar e ir a toda velocidad. No nos damos cuenta que el mal uso del tiempo es un generador enorme de la relación dinero-pobreza. Y uno de los hombres que yo más admiro, que tiene una vida muy admirable, una vida supremamente admirable, es Benjamin Franklin. Y tiene una frase que la quiero compartir con ustedes de cómo el mal uso del tiempo es un generador de pobreza enorme. Benjamin Franklin decía, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Fíjese y verá que es una relación dinero-pobreza en función del mal uso del tiempo. Tal vez uno de los hombres más brillantes de la literatura universal es León Tolstoy. Y León Tolstoy tiene una frase también con respecto a la relación dinero-pobreza fundamentada en el mal uso del tiempo. La frase de León Tolstoy dice, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Recuerdan que yo hace unos minutos dije que la riqueza necesariamente tiene que ver con paciencia. La riqueza se crea en la paciencia. Por eso en velocidad siempre se creará la pobreza. Tengan la absoluta seguridad. Y esta es una sociedad de comidas rápidas que no se da cuenta que el mal uso del tiempo le acarrea mucha pobreza. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Ahora, vamos a la cuarta ley que determina la relación dinero-pobreza. La cuarta ley, los malos hábitos. Hombre, yo no sé qué tan claro es para ustedes, pero recuerdan que les dije también en la segunda ley de la dependencia, les dije que más importante de saber para dónde voy es saber de dónde tengo que salir. Revise sus hábitos. Revise sus hábitos porque los hábitos determinan nuestro comportamiento, determinan nuestro uso del tiempo y lógicamente al determinar nuestro comportamiento y el uso del tiempo darán cuenta de qué tan ricos o qué tan pobres estamos siendo. ¿Y de dónde tenemos que salir? Tiene mucho que ver con los malos hábitos. Y muchos malos hábitos o no los reconocemos. Ahí sí,
para Alejandro Gallo, ahí sí que sufrimos el síndrome de Anton. ¿Cuál es el síndrome de Anton? Se preguntarán. El síndrome de Anton. Anton es un médico científico que se dio cuenta a través de una paciente que la paciente había perdido la vista, pero la paciente juraba que veía. Él le hacía preguntas sobre cosas y ella no identificaba. Y cuando le preguntaba que qué estaba viendo, le decía que todo. Y eso pasa con los malos hábitos. Muchos malos hábitos ni siquiera reconocemos que los tenemos. Por ejemplo, la gente cree que no es un mal hábito pegarse a internet 4 o 5 horas diarias. En los jóvenes el promedio de uso de internet está casi sobre las 8 horas al día, en los jóvenes. En nosotros los adultos, está cerca de 3 horas diarias. Es que 3 horas diarias es casi una media jornada laboral. Hay empresas en Japón y algunas en varios países de Europa que pagan hasta el 30% más del salario si la gente no lleva el celular. ¿Ustedes sabían eso? Malos hábitos. Malos hábitos, la gente no cree que un mal hábito es esa forma tan ociosa de pasar la vida, de pasar el día. Mal hábito, las relaciones que tienes. Yo no sé si ustedes tienen claro lo que dicen muchos autores. Nos convertimos en las 5 personas más cercanas con las cuales nos relacionamos. La gente no cree que las relaciones determinan sus hábitos y sus conductas. Vea, es muy doloroso decir, pero influye más la calle y las relaciones de la calle que todo el trabajo que ha hecho unos padres o una familia. Las relaciones de la calle cambian a un muchacho en segundos lo que ha hecho una familia en años. Los malos hábitos hacen que se pierda el autocontrol. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta que el autocontrol es más importante. El autocontrol es tal vez uno de los elementos que más determina la relación dinero-riqueza, el autocontrol. Y los malos hábitos, una ley que determina la relación dinero-pobreza. Cuando yo empiezo a gestionar mi autocontrol, empiezo a crear riqueza. Y el autocontrol es más poderoso que la clase social, más poderoso que la prosperidad de la familia, más poderoso que la preparación intelectual. El autocontrol nos va a determinar en quién nos vamos a convertir. Entonces, ¿para qué tener metas si usted carece de autocontrol? ¿Ven? Porque uno oye que nos piden, nos exigen, nos insinúan que tengamos metas. Y vuelvo a la pregunta, ¿y por qué no nos dicen, no nos exigen que para tener esas metas y poder alcanzarlas y llegar a ellas, lo primero que hay que tener es autocontrol? Busquen el autocontrol como un elemento de riqueza, porque cuando yo tengo autocontrol, también voy a salir de la dependencia, voy a romper con la dependencia. Y voy para la última ley, y antes de entrar en esta ley, quisiera que pensáramos en un elemento en el que se nos ha hablado mucho desde la religión,
y desde muchas prácticas, casi que prácticas cotidianas, que han hecho de una frase toda una cultura. Y esa frase viene desde la religión, tiene raíces religiosas. La frase dice, el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, lógicamente, con esa forma de ver, nos volvimos entre complacientes y lastimosamente nos justificamos todo tipo de carencias y de escasez y de pobreza. Yo no sé cuánto bien le genera al mundo la pobreza. Yo creo que ninguno. Creo que le hace demasiado daño. Entonces esa frase de que el dinero es la raíz de todos los males es muy desafortunada y nos hace mucho daño. Yo la he cambiado. Yo voy a proponer una frase distinta. El dinero, voy a proponerla, no es el dinero la raíz de todos los males, es la codicia. Piénsenla y verá que tiene mucho sentido. No es el dinero la raíz de todos los males, es la codicia. Esto implica que la quinta ley que determina la relación pobreza, dinero-pobreza, la quinta ley es la codicia. ¿Cuál es la peor de todas las leyes? Les dije que había dos. De estas 5 les dije que había 2. La segunda, la dependencia. Y la última, esta quinta, la codicia. Ahora, usted podría decir, hay 6, 7, 8, 9 leyes. Sí, saque más si quiere. Yo pensé en las 5 leyes más determinantes para este live de 1 hora que creo que ya se nos está acabando la hora. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, Iván, básicamente ya estamos sobre las 9 de la noche. ¿Sí? Sí, apenas son 9:02. Muy bien. Sin embargo, voy a leer algunos comentarios extras. Claro, para que terminemos con esta quinta ley. Exactamente, ya para que cerremos el tema. Entonces, por acá te dice José Roque, qué gran respuesta. Como testimonio, en la empresa donde trabajo, siempre daba más de lo que me pedían. Opinaba, dice acá. Adriano Páez, don Iván, muchas gracias por sus consejos. Mildred Social PTY, infringir las reglas es mi pasión, retar me encanta. Qué bien, entonces vas por el camino a la riqueza, no lo dudes, Mildred. Esta debe ser una buena alumna de la escuela. Sí. Dice por acá, Juan Fernando Sierra Giraldo, ¿cómo hacer ver que uno no es rebelde al ser autónomo y no depender de nadie? ¿Cómo hacer ver que uno no es rebelde al ser autónomo? Sí, y no depender de nadie. Bueno, hombre, pues Juan Fernando, con el riesgo de equivocarme, a riesgo de equivocarme lógicamente, porque yo no tengo ninguna verdad, se me ocurre pensar que una persona autónoma necesariamente es rebelde. Una persona autónoma necesariamente es rebelde. ¿Por qué me atrevo a decir eso, Juan Fernando? Porque nosotros vivimos en medio de sistemas. Sistema económico, sistema político, sistema religioso, sistema educativo, sistema financiero, sistema de salud. Y esos sistemas están hechos para ponerte a depender. Para eso se hicieron los sistemas, para ponernos a depender. Para yo ser autónomo me tengo que rebelar contra ellos. Por ejemplo, bueno, yo me he rebelado contra todos porque detesto los sistemas.
Por ejemplo, estoy diciendo uno, el sistema de salud, el sistema de trabajo, eso tiene, por ejemplo, la pensión, la jubilación. Yo me rebelé contra la jubilación y yo dije, no me jubilo, no me quiero jubilar. Y yo recuerdo que desde hace varios años, porque esto hace muchos años que lo decidí, hace como 20 años que decidí que no me iba a jubilar. Pues que no me iba a jubilar, es que no iba a obtener jubilación. La gran preocupación de mi familia es, y entonces los años llegan y vos no sabes qué va a pasar, que pase lo que sea. Pero no me voy a jubilar. Entonces, para uno ser autónomo se tiene que rebelar y para rebelarse hay que correr riesgos. Yo no digo que los corran los que yo corrí, yo me estoy poniendo de ejemplo y si es bueno o malo, pues tampoco, es que no me importa. Es decir, yo he velado y he querido parecerme lo más que pueda a mí mismo. Y he decidido, y una de las decisiones que tomé, no jubilarme. Entonces uno se tiene que rebelar. Para ser autónomo uno se tiene que rebelar. Sí, ser rebelde no es sinónimo de ser malo. Dice por acá Reider Camisán Herrera, gracias por las palabras. Un usuario con un número muy largo que no voy a leer, pero dice, uy no, está muy informado, qué interesante. Definitivamente Iván es una enciclopedia. Me aprendí la lección. Juan Carlos Gutiérrez dice, Iván, me cuesta entender la gestión del tiempo. A veces pienso que uno necesita estar ocupado haciendo, pero también vuelvo al tema, ¿para qué? Lo que pasa es que creo que hay un pequeño error en la escritura, pero dice, ¿para qué? No sé, ¿para qué estado esos dos estados? Pero también vuelvo al tema. Supongo que cuál será el balance entre estar ocupado y el tiempo de ocio. O sea, Sí. ¿cómo se gestionan los dos? Bueno, yo tengo una frase muy famosa que ha hecho mucho recorrido y hay gente que le impacta mucho mi frase. Y es, no hay nadie más inútil que una persona ocupada. ¿Cierto? Es una frase muy fuerte que la gente dice, un momentico, ¿cómo así que no entendí? Despacio. Sí. No hay nadie más inútil que una persona ocupada, porque una persona ocupada no puede crear riqueza. La persona ocupada solo puede crear pobreza, aunque cree dinero. Nos ocupamos demasiado para hacer dinero, pero ese mismo dinero nos condena a la pobreza, muchas veces. Y si usted es muy ocupado, lo va a condenar a la pobreza. Porque la riqueza la determina el uso del tiempo libre. Es así. La pobreza la determina el uso del tiempo libre. Dice por acá Blanca Rocío Mesa Cubillos, gracias por sus aportes tan disruptivos. De verdad que, Iván, estos temas a uno le vuelan el cerebro. Sale uno sacudido. Pero bueno, nada, quiero invitar a todos porque la conferencia del próximo martes la vamos a estar realizando en un link especial. Para obtener este link deben registrarse. En Instagram, en el Linktree van a tener el espacio, ahí está el link para que puedan darle clic. Y en pantalla también está y en nuestra biografía está. Para quienes están conectados en YouTube, el link también está disponible. Es solo registrarse y van a poder obtener el link para ver la conferencia que tenemos el próximo martes del dinero a la riqueza. Iván, te cedo el puesto entonces para que cuentes la quinta regla y cierres este espacio. Claro, esa quinta ley que determina la relación dinero-pobreza, la hemos dicho, la codicia. La codicia es la máxima expresión de la pobreza. La codicia es la máxima expresión de la pobreza. No hay persona más pobre que una persona codiciosa. Y por favor, no vayan a confundir codicia con ambición. La ambición es absolutamente sana, necesaria. Sin ambición no crecemos, sin ambición no avanzamos, sin ambición no despertamos a logros gigantes. Sin ambición no se despierta nuestra grandeza. La codicia, en cambio, nos hunde, nos
minimiza, por decirlo de alguna manera que yo no sé, esta palabra que me está rondando en la mente, no sé si será aprobada por la Real Academia, nos reduce, nos achiquita, es la palabra que yo no sé si está aprobada por la Academia. La codicia saca lo más miserable de nosotros. Por favor, recomendación sagrada. Hagan en su cerebro un rompimiento entre el concepto de ambición y codicia. Yo veo que desde los libros, muchos libros, profanos y sagrados, cuando se habla de ambición y de codicia, se habla como sinónimo. Es que es una persona muy ambiciosa. La ambición nos generará un gran mal. No, la codicia. Voy a terminar con 3 frases de autores que son muy poderosas y que enseguida las vamos a ver en pantalla. La primera frase es de Epicuro. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Epicuro decía, se requiere ser rico. Si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Observen la sabiduría tan grande que nos da Epicuro ahí, cuando prácticamente nos está diciendo de dónde tienes que salir. De pronto, una de las dependencias que tiene muy grandes es la codicia, y no tienes idea siquiera que eres codicioso. La segunda frase es de uno de los hombres más ricos actuales del mundo hoy, que es Warren Buffett, que dice, hay que ser ambicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. Y nos despedimos con esta tercera frase. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. De Bernardo de Claraval. Esa frase me encanta. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. Es decir, la gente que depende del dinero porque no lo tiene, generalmente cae en la codicia. Y la persona codiciosa necesariamente es avara. Yo creo que son esos 2 elementos, esos 2 calificativos los que más determinan la relación pobreza, dinero, pobreza, la codicia y la avaricia. Bueno, los esperamos el próximo martes en este lanzamiento que vamos a hacer con un tema que va a ser muy disruptivo, que es del dinero a la riqueza, y en el cual la Escuela de la Riqueza se estará lanzando de manera formal para el mundo, que era un gran sueño y un gran logro que hoy estamos ya a puertas de tenerlo listo. El martes es un día grandioso para nosotros. Lanzamos la Escuela de la Riqueza para el mundo y queremos que ustedes se inscriban a través del link que tienen en pantalla, que ustedes van a poder hacerlo de la manera más simple. Y qué rico que nos acompañaran, porque desde el punto de vista de un logro de vida, el martes se consolida ese gran logro, lanzar la Escuela de la Riqueza para el mundo. Y compartir la riqueza, porque recuerden, la primera ley de la riqueza es que para crecer lo que tienes, lo primero que debes hacer es compartirlo. Y recuerden mi frase de servicio. Servicio es dar de lo que no tienes,
para que te llegue lo que te está haciendo falta. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y nos vemos en ese grandioso día, martes.